Hola a todos, bienvenidos al reto bíblico Palabra y Vida Diaria, donde estamos leyendo la palabra de Dios todos los días. Yo soy Vicky Carabalí y vamos a leer hoy los dos últimos capítulos de la primera parte del libro de Reyes. Además haremos el resumen de lo que vimos el día de ayer y por supuesto vamos a orar antes de comenzar con nuestra lectura bíblica. Señor Todopoderoso, vengo delante de tu presencia en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Te doy las gracias, la honra y la gloria, Señor, por permitirme leer un día más tu palabra. Te pido, amado Padre, que venga sobre nosotros la presencia del Espíritu Santo, porque queremos conocer tu palabra de forma espiritual. Queremos conocer la verdad que está escrita en ella y solo podemos hacerlo por medio de tu Santo Espíritu. Anula, Señor, nuestra inteligencia, nuestro conocimiento, que no queremos interpretar tu palabra, Señor, con nuestras propias fuerzas, sino por tu Espíritu. Y te rogamos, Señor, que esté en tu voluntad que continuemos con tu lectura bíblica hasta leer la última palabra que está escrita en la Biblia. Señor, te ruego, quita de nosotros nuestras excusas, nuestros bloqueos, nuestros obstáculos que no permiten que leamos tu palabra todos los días. Ayúdanos, Señor, a ponerte primero en nuestras vidas, a ponerte delante de todo lo que hacemos, para que todo lo que hagamos salga bien. Te ruego todo esto, amado Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y bien, vamos a comenzar con la lectura de hoy, pero por supuesto lo primero es el resumen. En el capítulo 19 vemos que después de la victoria que obtuvo Elías en el monte Carmelo frente a los profetas de Baal, tiene que huir porque Jezabel promete matarlo a costo de su propia vida. Finalmente Elías llega al monte de Joreb, donde el Señor se le presenta, lo consuela y además le da algunas instrucciones. En el capítulo 20 vemos la batalla de Acab contra Ben-Hadad. Vemos que Acab derrota a los sirios, pero luego muestra debilidad y hace pacto con Ben-Hadad en lugar de destruirlo como el Señor le había mandado. Eso es lo que vimos el día de ayer. Hoy vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 21. Vamos a utilizar nuestra guía de estudio bíblico para hacer nuestros subrayados y luego nuestros apuntes, ya que aquí tenemos una lista de cosas que podemos aprender. Si aún no tienes este imprimible, puedes entrar en nuestro grupo de Telegram. El enlace lo tienes en los detalles del vídeo o en mi página web, donde ya estoy publicando algunos recursos. La página web es palabrayvida.club. Es fácil para recordar. Pues abre tu Biblia en el capítulo 21 del primer libro de Reyes, sigue la lectura y vamos subrayando. Primera de Reyes 21. Acab y la viña de Nabot. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Acab dijo a Nabot: «Dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te parece, te pagaré su valor en dinero». Nabot respondió a Acab: «Líbreme Jehová de darte yo la heredad de mis padres». Acab se marchó a su casa triste y enojado por lo que Nabot de Jezreel le había respondido al decirle: «No te daré la heredad de mis padres». Se acostó en su cama, volvió su rostro y no comió. Su mujer Jezabel se le acercó y le dijo: «¿Por qué estás tan decaído de espíritu y no comes?». Él respondió: «Porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me vendiera su viña o que, si lo prefería, le daría otra viña por ella». Y él respondió: «Yo no te daré mi viña». Su mujer Jezabel le dijo: «¿No eres acaso tú el rey de Israel? Levántate, come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel». Entonces escribió ella cartas en nombre de Acab, las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que vivían en la ciudad junto a Nabot. Las cartas que escribió decían así: «Proclamad un ayuno y sentad a Nabot delante del pueblo. Poned a 2 hombres perversos frente a él, que atestiguen contra él y digan: tú has maldecido a Dios y al rey. Luego sacadlo y apedreadlo para que muera». Los de su ciudad, los ancianos y los principales que habitaban en ella, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Promulgaron un ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Llegaron los 2 hombres perversos y se sentaron frente a él. Aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo diciendo: «Nabot ha maldecido a Dios y al rey». Entonces lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron a decir a Jezabel: «Nabot ha sido apedreado y ha muerto».
Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: «Levántate y toma posesión de la viña de Nabot de Jezreel, la que no te quiso vender, pues Nabot ya no vive, sino que ha muerto». Al escuchar Acab que Nabot había muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel y tomar posesión de ella. Entonces llegó la palabra de Jehová a Elías, el tisbita, diciendo: «Levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. Él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Tú le dirás: así ha hablado Jehová, no sólo has matado, sino que también despojas. Y volverás a decirle: así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre». Acab dijo a Elías: «¿Me has hallado, enemigo mío?» «Te he encontrado», respondió él, «porque te has prestado a hacer lo malo delante de Jehová. Yo voy a traer el mal sobre ti, barreré tu posteridad y destruiré hasta el último hombre de la casa de Acab, tanto al siervo como al libre en Israel. Pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que provocaste mi ira y por haber hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová diciendo: los perros se comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Al que de la familia de Acab muera en la ciudad, los perros lo comerán, y al que muera en el campo se lo comerán las aves del cielo. A la verdad ninguno fue como Acab, quien se prestó a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Se comportó de manera abominable, yendo tras los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales expulsó Jehová ante los hijos de Israel. Sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos, ciñó su carne con ropas ásperas, ayunó, durmió sobre las ropas ásperas y anduvo humillado. Llegó entonces la palabra de Jehová a Elías el tisbita, diciendo: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por no haberse humillado delante de mí, no traeré el mal mientras él viva, en tiempos de su hijo traeré el mal sobre su casa. Primera de Reyes 22. Micaías profetiza la derrota de Acab. 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Aconteció al tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió a visitar al rey de Israel. Y el rey de Israel dijo a sus siervos: ¿no sabéis que Ramot de Galaad es nuestra y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de manos del rey de Siria? Luego preguntó a Josafat: ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo y mis caballos como tus caballos, respondió Josafat al rey de Israel. Dijo luego Josafat al rey de Israel: yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, unos 400 hombres, a los cuales dijo: ¿debo ir a la guerra contra Ramot de Galaad o debo renunciar a ella? Sube, porque Jehová la entregará en manos del rey, le respondieron ellos. Dijo Josafat: ¿hay aquí algún otro profeta de Jehová por medio del cual podamos consultar? El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, pero yo lo aborrezco porque nunca me profetiza el bien, sino solamente el mal. No hable el rey así, dijo Josafat. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le ordenó: trae pronto a Micaías, hijo de Imla. El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos con sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria, mientras todos los profetas profetizaban delante de ellos. Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho unos cuernos de hierro y gritaba: así ha dicho Jehová, con estos cornearás a los sirios hasta acabarlos. Todos los profetas profetizaban de la misma manera y decían: sube a Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en manos del rey. El mensajero que había ido a llamar a Micaías le dijo: mira que las palabras de los profetas a una sola voz anuncian al rey cosas buenas, que tu palabra sea ahora como la palabra de alguno de ellos, y anuncia tú también buen éxito. Micaías respondió: vive Jehová,
que lo que Jehová me hable eso diré. Llegó pues ante el rey y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramoth de Galaad o renunciaremos a ella? Él le respondió: Sube y serás prosperado. Jehová la entregará en manos del rey. El rey le dijo: ¿Hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en nombre de Jehová? Entonces él dijo: He visto a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Jehová ha dicho: Estos no tienen señor, que cada cual vuelva a su casa en paz. El rey de Israel dijo a Josafat: ¿No te lo había dicho yo? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Entonces él dijo: Oye pues la palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo: ¿Quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramoth de Galaad? Uno decía de una manera y el otro decía de otra. Entonces se adelantó un espíritu, se puso delante de Jehová y le dijo: Yo lo induciré. Jehová le preguntó: ¿De qué manera? Él dijo: Saldré y seré un espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Jehová le dijo: Tú conseguirás inducirlo, ve pues y hazlo así. Ahora Jehová ha puesto un espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y ha decretado el mal en contra tuya. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Queraana, y golpeó a Micaías en la mejilla, diciendo: ¿Por dónde se me fue el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Micaías respondió: Tú mismo lo verás el día en que te vayas metiendo de aposento en aposento para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo: Toma a Micaías y llévalo ante Amón, gobernador de la ciudad, y ante Joás, hijo del rey. Tú les dirás: Así ha dicho el rey: Echad a éste en la cárcel y mantenedlo con pan de angustia y con agua de aflicción, hasta que yo vuelva en paz. Micaías respondió: Si logras volver en paz, Jehová no ha hablado por mi boca. Y a continuación dijo: Oíd, pueblos todos. Subió pues el rey de Israel junto con Josafat, rey de Judá, a Ramoth de Galaad. Y el rey de Israel dijo a Josafat: Yo me disfrazaré y entraré en la batalla. Tú ponte tus vestidos. El rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. Pero el rey de Siria había mandado a los 32 capitanes de sus carros diciendo: No peleéis ni con grande ni con chico, sino solo contra el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: Ciertamente este es el rey de Israel. Y se volvieron contra él para atacarlo. Pero el rey Josafat gritó. Al ver los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él. Pero un hombre disparó su arco al azar e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura, por lo que dijo él a su cochero: Da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Aquel día había arreciado la batalla, y el rey tuvo que ser sostenido en su carro frente a los sirios. A la caída de la tarde murió, y la sangre de la herida corría por el fondo del carro. A la puesta del sol corrió un pregón por el campamento que decía: Cada uno a su ciudad y cada cual a su tierra, el rey ha muerto. Entonces el rey fue traído a Samaria y lo sepultaron allí. Lavaron el carro en el estanque de Samaria, y los perros lamían su sangre. También las rameras se lavaban allí, conforme a la palabra que Jehová había dicho. El resto de los hechos de Acab y todo lo que hizo, la casa de marfil que construyó y todas las ciudades que edificó, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Acab durmió con sus padres y reinó en su lugar su hijo Ocozías. Reinado de Josafat. Josafat, hijo de Asa, comenzó a reinar sobre Judá en el 4º año de Acab, rey de Israel. Tenía Josafat 35 años de edad cuando comenzó a reinar y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Azuba, hija de Silgi. Siguió en todo el camino de Asa, su padre, sin desviarse de él, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Con todo, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en ellos. Josafat vivió en paz con el rey de Israel. Los demás hechos de Josafat, sus hazañas y las guerras que hizo, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá?
Barrió también de la tierra los restos de los sodomitas que habían quedado en tiempos de su padre Asa. Entonces no había rey de Edom, sino un gobernador en lugar de rey. Josafat había hecho naves de Tarsis, las que debían dirigirse a Ofir por oro, pero no fueron porque se rompieron en Ezión-Geber. Entonces Ococías, hijo de Acab, dijo a Josafat: «Vayan mis siervos con los tuyos en las naves». Pero Josafat no quiso. Josafat durmió con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David su padre. En su lugar reinó su hijo Joram. Reinado de Ococías de Israel. Ococías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria el año 17 de Josafat, rey de Judá. Reinó 2 años sobre Israel. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Siguió el camino de su padre y el camino de su madre, y el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, porque sirvió a Baal y lo adoró, y provocó la ira de Jehová, Dios de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Amén. Ya hemos escuchado lo que la palabra de Dios tiene para nosotros el día de hoy. En el capítulo 21 vemos que después de que Acab se regresara triste y enojado a palacio, le pidió a Nabot que le cambiara o le vendiera una viña porque estaba cerca de su palacio y quería sembrar legumbres. Nabot se negó porque las tierras eran una heredad de Dios que les había dado a sus antepasados. Versículo 1 al 3. Acab regresó a su casa triste y enojado nuevamente por lo ocurrido, que hasta dejó de comer. Su mujer le dijo que se levante y que se alegre porque era él el rey y que ella le entregaría en sus manos la tierra de Nabot. Versículo 4 al 7. Jezabel escribió cartas en nombre de Acab, sellándolas incluso con su anillo. Dirigió las cartas a los ancianos, cartas que preparaban un complot contra Nabot. Este complot tenía varios puntos. Proclamar ayuno. Era la puesta en escena de Jezabel para montar su teatro, porque prácticamente era un teatro lo que estaba haciendo. El segundo punto era sentar a Nabot en primera fila, es decir, para que no tenga dónde huir y confrontarlo. El tercer punto era acusar a Nabot con falsos testigos. Estaba calumniando. Y Nabot es acusado de blasfemia ante Dios y ante el rey. Y ahí muestra el crimen. Este complot contra Nabot estaba disfrazado de culto de confesión y ayuno para limpiar los pecados de la ciudad. Eso es lo que les decía, una puesta en escena. Pero en realidad fue un crimen para apoderarse de las tierras de Nabot de forma, entre comillas, legal, que parezca legal, pero realmente era un asesinato. Nabot fue apedreado y Acab se hizo con las tierras de Nabot. Versículo 8 al 16. El Señor mandó mensaje a Acab, rey de Samaria o Israel, diciendo: ¿matas y encima robas? Añadió que moriría en el mismo lugar donde murió Nabot, por haber hecho lo que el Señor reprueba. Le dijo que el Señor haría lo mismo que hizo con Jeroboam, que podemos verlo en el capítulo 14 de este libro, y lo que hizo a Baasa, que era lo mismo, por haber provocado a la ira del Señor y hacer pecar a Israel. Versículo del 17 al 23. Aquí también se menciona el juicio que caería sobre Jezabel, versículo 24. Dice la palabra de Dios que nunca hubo nadie como Acab, nadie que haya hecho cosas tan repugnantes ante el Señor, y se dejó influenciar por su esposa Jezabel, versículo 25 al 26. Al oír el juicio de Dios, Acab buscó misericordia humillándose. Por este acto, el Señor dijo por medio del profeta Elías que no enviaría desgracia, por lo menos no en sus días, pero sí que enviaría desgracia a su familia durante el reinado de su hijo. Versículo 27 al 29. En el capítulo 22 del primer libro de Reyes, es decir, el último capítulo de este libro, dice que ya habían pasado 3 años en que Siria e Israel no entraban en guerra. Josafat, rey de Judá, que sucedió a Asa, fue a ver al rey de Israel, a Acab. Acab le dice que las tierras de Ramot de Galaad eran suyas porque Ben-Hadad había prometido devolverlas cuando habían hecho el pacto. Esto lo vimos en Primero de Reyes, capítulo 20, versículo 34. Y le decía a Acab, a Josafat, que él no había hecho nada para recuperarlas. Acab, rey de Israel, le pide a Josafat, rey de Judá, que le ayude en esta disputa contra Siria. Versículo 1 al 4.
Josafat propone primero consultar al Señor, reúnen a todos los profetas y ellos le dijeron que vayan porque el Señor le había entregado las tierras en sus manos. Josafat, que venía de Judá un poco más centrado en el Señor, le pregunta a Acab si todavía no quedaba algún profeta de Dios en Israel. Acab recuerda a Micaías, pero dice que no le gustaba este profeta porque siempre le profetizaba cosas negativas. Pero aún así lo mandó a llamar, versículo del 5 al 9. Mientras fueron a buscar a Micaías o Miqueas, pueden encontrarlo también con ese nombre, los profetas del rey Acab seguían profetizando que los sirios caerían en sus manos, que tendría victoria. El mensajero que fue por Micaías le advierte que todos los profetas decían que Acab vencería y que se cuide de decir lo contrario. Micaías le dijo un poco alterado que él diría lo que Dios le mande, versículos del 10 al 14. Micaías está frente a Acab y le dice lo que Acab quería escuchar. Le dice que vaya y que saldría victorioso. Acab entendió perfectamente que Micaías no era sincero y le dice: te he dicho que me profetices la verdad. Entonces Micaías le dijo que de parte de Dios el Señor envió un espíritu engañador sobre aquellos profetas para engañar a Acab y que vaya a morir en Ramot de Galaad. Acab mandó a apresar a Micaías por esta profecía hasta que él vuelva de Ramot de Galaad. Micaías le dijo: si tú vuelves, el Señor no ha hablado por medio de mí. Versículos 15 al 28. Acab y Josafat fueron contra los sirios, pero Acab entró en combate disfrazado. Versículo 29 y 30. El rey sirio, que era Ben-Hadad, había dado la orden que solamente maten al rey de Israel. Cuando vieron a Josafat con sus ropas reales, pensaron que era él y quisieron matarlo. Pero Josafat empezó a gritar que él no era el rey de Israel y lo dejaron ir. Versículo 31 al 33. Uno de los sirios hizo un disparo de arco y casualmente cayó entre las junturas de la armadura que llevaba Acab, hiriéndolo gravemente. Acab pidió que lo saquen de ahí inmediatamente porque estaba herido y lo subieron a un carro, pero no pudieron sacarlo porque dice que la batalla estaba muy recia. Acab terminó desangrándose en ese carro y murió a la tarde. Versículo 34 al 35. Por la tarde se envió a todos de vuelta a su casa y a su tierra, y Acab fue sepultado en Samaria, es decir, en Israel. Pero dice la palabra de Dios que el carro fue lavado en un estanque donde se bañaban las prostitutas y la sangre quedó ahí y que se bebían los perros. Y de esta forma se cumple la palabra de Dios que había dicho cómo moriría Acab. Acab reinó 22 años en Israel y fue sucedido por su hijo Ocosías. Josafat, rey de Judá, era hijo de Asa. Comenzó su reinado a los 35 años, reinó durante 25 años e hizo lo recto delante de Dios, igual que su padre. Josafat estaba en paz con el rey de Israel. Eliminó a todos los idólatras que habían quedado, a pesar de que Asa había hecho lo recto delante de Dios, algunos no los había eliminado. Josafat murió y fue sepultado en la ciudad de David, y le sucedió su hijo Joram. Mientras Ocosías reinaba en Israel, lo hizo durante 2 años, pero en estos 2 años hizo lo malo delante de Dios, es decir, siguió los caminos de Jeroboam, hizo pecar a Israel. Sirvió y adoró a Baal, provocando la ira del Señor, tal y como lo hizo su padre Acab. Versículo 36 al 53. Y bien, esa es la forma muy resumida de lo que hemos leído el día de hoy. He intentado resumirlo de forma que podamos comprenderlo. Pues vamos a orar para dar gracias a Dios por un día más de lectura bíblica. Señor Todopoderoso, vengo delante de tu presencia en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Te doy las gracias, la honra y la gloria, amado Padre, por permitirme leer tu palabra un día más. Gracias por la presencia del Espíritu Santo que nos ayuda a hacer estos resúmenes, que nos ayuda a simplificar tu palabra y así poder entenderla. Gracias, Señor, porque nos muestras todos aquellos actos que te son repugnantes, que no debemos hacerlo. Ayúdanos, Señor, a aplicar eso en nuestras vidas, Señor, y a no contaminarnos de idolatría a otros dioses o a otras cosas que pongamos delante de ti. Ayúdanos, Señor, a ponerte primero en nuestras vidas ante todo, ya que es la mejor forma de vivir, porque si te ponemos primero en nuestras vidas, todo lo demás se nos hará fácil. Tú te encargas de nuestras vidas, Señor, cuando te entregamos todos nuestros asuntos. Por eso hoy te rogamos que pongas en nosotros espíritu de ponerte primero en nuestras vidas. Te ruego todo esto, amado Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Gracias a todos por acompañarme un día más. Gracias especial y un abrazo a las personas que colaboran conmigo por medio del botón unirme. Gracias porque yo sé que lo hacen de forma voluntaria y con mucho cariño, y así yo lo recibo. La paz de Cristo esté con todos y cada uno de ustedes y nos vemos el día de mañana. Hasta la próxima.